ustedes lo saben porque cada año lo mencionamos. En México, septiembre se conoce como el mes del testamento. Una campaña impulsada desde el 2003 por la Secretaría de Gobernación y los notarios de todo el país. Durante septiembre, las notarías ofrecen descuentos de hasta el 50% en el trámite de testamentos, amplían sus horarios de atención y realizan jornadas informativas para motivar a la población a otorgar este documento. El objetivo es que más personas aseguren la transmisión ordenada de su patrimonio y se reduzcan los conflictos familiares derivados de herencias intestadas. Esta tarde vamos a hacer conexión con Jorge Arellano, especialista en blindaje patrimonial, herencias y sucesiones. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por conectar esta tarde con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te agradezco el espacio aquí en tu programa y a ti principalmente, Mariano. Gracias. Al contrario, Jorge, yo creo que sí es importante platicar contigo, arrancando directamente el mes de septiembre, porque como lo hicimos en la presentación, yo creo que la mayoría de los mexicanos ubica perfecto la frase septiembre, mes del testamento, pero no todos saben qué hacer, a quién acercarse, tienen muchas dudas, o quizá hasta por el tema, porque para pasar nuestros bienes, hacer una herencia de esto y obviamente tener un testamento, un documento que lo avale, que lo legitime, pues una persona se tiene que morir y muchas veces esto nos da miedo. ¿Qué nos recomiendas, Jorge, hacer estando en vida? Mira, dice una cifra importante. Se calcula que el 5%, únicamente el 5% de los mexicanos tiene testamento. Estamos hablando que el 95% no tiene ninguna figura jurídica que le ayude a hacer una sucesión ordenada. Y yo creo que tiene que ver mucho con un tema cultural. Lo he dicho en varios foros. Somos un pueblo que nos vamos a tomar y a comer con nuestros muertos el Día de Muertos. Pero cuando hablamos sobre el tema del testamento, es un tema que normalmente postergamos. Casi todo mundo posterga el tema de tomar la decisión de a quién le voy a dejar mis bienes. Y el testamento es un documento tan sencillo que en un mismo día lo pueden hacer ante un notario, pero el tema es un tema tabú en México todavía, ¿no? Definitivamente, Jorge. Ayúdanos a entender cómo evitamos que nuestra herencia se convierta en un pleito. Desgraciadamente, tú lo sabes, muchas personas, pues el dinero, pues las trastorna, las convierte, las deforma en muchos aspectos, sobre todo en lo emocional. Y cuando hay un dinero de por medio, se pelean las familias, hermanos con hermanos, hasta hijos con padres. ¿Cómo nos ayudas a entender y cómo podemos evitar que nuestra herencia, que obviamente se va a plasmar en un testamento, se convierta en un pleito? Mira, yo creo que lo más importante, Mariano, es tener claro el qué quiero. Y ese es el gran tema, el qué quiero que pase cuando yo no esté. ¿Qué quiero que pase con mi familia, con mi empresa, con mis bienes? Porque una vez teniendo claro el qué quieres que suceda cuando tú no estés, el cómo es mucho más sencillo. Porque el testamento es una herramienta, sí, extraordinaria, necesaria. Yo creo que es una herramienta jurídica que hay que utilizar sí o sí, pero no solamente es esa. Hay otro tipo de herramientas como son los fideicomisos, acuerdos societarios en el caso de empresas. Pero respondiendo a tu pregunta muy claramente, Mariano, es el tema de entender qué quiero que pase cuando yo no esté con mi patrimonio, con mi empresa, con mi familia y con mi legado. Porque hacerlo es muy sencillo. Pero insisto, es un tema de cultura de postergar la decisión. Y generalmente la postergamos por múltiples razones, definitivamente, ¿no? Por desidia, porque estamos pensando en otra cosa. Sabemos que nos vamos a morir, pero a lo mejor pensamos que no nos vamos a morir pronto. En ese aspecto, Jorge, ¿a qué edad incluso, si es que existe este parámetro, nos recomiendas hacer un testamento? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de ya tener una capacidad legal, ¿no? Fíjate que es algo interesante, porque cuando yo voy con un cliente y le digo que si tiene que hacer un tema de sucesión, cuando no tienen hijos, ven la vida muy distinto cuando llega ya el primer hijo. Cuando llega el primer hijo, la vida la ven completamente distinta y es cuando ya empiezan a pensar el qué pasará si ellos no están sobre el tema de los niños. Entonces, no hay una edad específica de cuándo hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo cuando ya empieza a tener una responsabilidad moral, emocional con alguien de la familia o cuando ya tienes bienes, ¿no? Porque hay gente que me dice, Jorge, pues yo nada más tengo una casita y lo dicen en diminutivo.
Le digo, bueno, es que una casa, se pueden pelear tus hijos o tus herederos por una casa. Entonces yo creo que es un tema de hacerlo lo antes posible, sobre todo desde el punto de vista de pensar que la familia pueda tener esa herencia sin problemas. Yo creo que el acto de amor más grande que un ser humano puede hacer es dejar una sucesión ordenada para que la familia permanezca unida y feliz, ¿no? Y el patrimonio, Jorge, ¿se puede blindar? ¿De alguna manera el patrimonio que uno quiere heredar a través de un testamento se puede blindar? Sí, fíjate que justo el libro que nosotros escribimos, que se llama Empresas Familiares que Trascienden, te da un paso a paso de todo lo que tienes que hacer para blindar tu empresa, tu legado, tu patrimonio. Insisto, si tú ya tienes claro el qué quieres que suceda, el cómo es mucho más sencillo. El libro menciona precisamente casos enfocados al tema de empresas familiares sobre qué es lo que tienen que hacer para utilizar el testamento, los fideicomisos, acuerdos. Pero cuando es una persona física es lo mismo. Cuando es una persona que no tiene empresa, también es importante el tener claro que hay muchas herramientas en el mercado que puedes utilizar. Una es el testamento, pero también hay figuras jurídicas como el usufructo vitalicio, como el fideicomiso, que una persona común y corriente puede utilizar. Hay un tabú respecto del costo. El costo de no hacer nada respecto a tu patrimonio es mucho más caro que el utilizar ese tipo de herramientas. Sí, definitivamente, ¿no? Es lo que tú en algún momento, y me imagino que lo plasmas, Jorge, en tu libro Empresas Familiares que Trascienden, el dejar todo hasta el último o no hacer una planeación, definitivamente va a salir caro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias que la persona que no alcanzó a hacer su testamento o no alcanzó a poner en orden sus bienes fallece? Vienen los pleitos definitivamente y eso empiezan juicios y empieza todo esto a postergarse y a la larga sale más caro. Totalmente. Ahorita mencionaste algo interesante, Mariano. Hubo una reunión en el IPADE, yo hice el IPADE hace cerca de 30 años, y uno de los decanos del IPADE, yo le pregunté, ¿por qué el empresario no toma la decisión de generar una sucesión ordenada? Y son básicamente dos factores. Número uno es arrogancia. Arrogancia de pensar que no te vas a morir. Y número dos es miedo. Miedo a enfrentar a la familia para decirles quién sí tiene la capacidad de dirigir la empresa, quién se va a quedar con qué. Entonces, ese miedo que tienen los fundadores de enfrentar a la familia y hablarlo claramente, porque es un tema tabú, hace que cuando fallece el dueño de la empresa, el fundador, la fundadora, genera más problemas. Hay una cifra importante, 75% de las empresas familiares inician un proceso de sucesión cuando ya hay un conflicto. Es decir, cuando ya se murió el fundador, cuando ya hay una enfermedad catastrófica, cuando ya están peleando. Y casos así te puedo mencionar muchísimos. Entonces, realmente yo tengo una frase, si de todos modos alguien se va a quedar con todo tu dinero, con tu herencia, creo que es inteligente planearlo con tiempo, ¿quién quieres que se lo quede? Sí, definitivamente para evitar problemas posteriores, porque incluso hasta surgen, ¿no, Jorge? Ya se ha dado el caso de que a pesar de que la persona ponga en orden sus bienes, todo lo que va a heredar, una vez que se lee el testamento, pues siempre va a haber alguien que no va a estar contento con la decisión de esa persona que los está heredando. Definitivamente. Nos están preguntando a través de nuestras plataformas digitales, Jorge, si no se ha abierto, no se ha leído un testamento por más de 3 años, ¿qué puede ocurrir? Quisiera entender un poco la pregunta. Si no se ha abierto, a ver, los testamentos se inscriben y al final son documentos personales. Si no se ha abierto, debe haber un juicio. A ver, si el testamento no se ha abierto, hay que entender la razón por la cual no se ha abierto el testamento. En este caso en específico desconozco la razón. Yo creo que lo más importante es que el que está haciendo el testamento siempre defina dónde está una copia del testamento, que es algo que sucede mucho, Mariano. Sí. Que hay gente que se muere con testamento, pero los familiares no tienen ni idea de dónde está el testamento. Entonces, en lo que investigan dónde está el testamento, que hay una forma de hacerlo rápidamente, puede pasar mucho tiempo. Yo lo que te diría es que el tema del dejar el testamento es una herramienta que hay que hablarla con la familia. Okay. Ahora, un testamento es impugnable. Un testamento no es una herramienta antibalas. Creo que hay herramientas también que son mucho más poderosas, como puede ser el fideicomiso.
Sí. porque el fideicomiso de alguna forma te ayuda a proteger con un grado de blindaje aún mayor que el testamento, ¿no? Entonces, ¿un testamento se puede impugnar, Jorge? Es decir, una persona, si no está satisfecha con lo heredado, ¿lo puede impugnar? Sí, fíjate que esa es la desventaja de un testamento, ¿no? Un testamento lo puedes impugnar porque de alguna forma puede haber alguien que no esté de acuerdo con los deseos de él que dejó precisamente el testamento. Y pueden, híjoles, hay muchas razones por las cuales una persona, un familiar decide impugnar el testamento, que puede decir que el testador tenía falta de capacidad en el momento de escribirlo. Es decir, ha habido ocasiones en que los hijos dicen que el papá no estaba bien de sus facultades mentales y a través de esa vía pueden impugnar el testamento. O que el testamento lo forzaron a hacerlo bajo violencia o coacción. Entonces, hay muchas razones por las cuales un testamento puede ser impugnable. Entonces, el testamento de por sí es una buena herramienta, pero hay que, digamos, darle un poco más de solidez a través de otras herramientas, como, insisto, puede ser el fideicomiso. Y ya comentabas, Jorge, exactamente esta parte donde a veces la persona que va a heredar, se va a acercar al notario para realizar su testamento, pues tiene que tener muy claro exactamente y comprobar sus bienes y a quién se los va a heredar, con esta serie de pláticas previas con la familia o quienes sean las personas que vayan a resultar beneficiadas de sus bienes. Entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes al heredar, según tu experiencia? Mira, yo separo el tema de las personas físicas y los que son dueños de empresa, porque son dos entidades distintas, ¿no? A ver, no hay una regla general, pero por ejemplo, dejar bienes inmuebles mancomunados y no dejas claramente la idea de qué es lo que quieren hacer con ese bien inmueble, puede generar conflicto. ¿Por qué? Porque un hijo lo quiere habitar, el otro lo quiere vender, el otro lo quiere regalar. ¿Qué pasa seguido, no? Y eso causa conflicto, claro, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, el tema de la empresa. Es muy importante el que definas cómo quieres heredar la propiedad de la empresa, y otra muy distinta es quién quieres que la dirija. Un caso muy sencillo, que lo pongo en el libro. Imagínate que tienes 3 hijos, uno de ellos es el director general, y quieres dejar la empresa en partes iguales. Entonces, los 2 hijos o hijas que nunca trabajaron en la empresa, que no tienen la capacidad para dirigirla, ya tienen mayoría accionaria. Y si no lo hiciste correctamente, esa mayoría accionaria quita al hijo, que es el buen director general, que es el que sabe del negocio, que ha estado trabajando en el negocio, y lo quitan simplemente porque tienen mayoría. ¿Qué pasa con el negocio? El negocio quiebra. Y eso es un caso real, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado que el tema de la sucesión se haga de forma planeada, sobre todo el qué queremos que pase y utilizando las herramientas, ¿no? Entonces, facilísimo, Jorge. Insisto, es muy bueno, ¿no? Sí, fácil. Lo decimos muy fácil, habrá quien lo vea muy complicado, pero finalmente yo creo que sí es importante entablar una comunicación previa, llegar a hacer todo lo necesario precisamente para evitar conflictos durante y posteriores a lo que sería la realización del testamento. Rapidísimo, Jorge, ¿cómo podemos tener tu libro, Empresas Familiares que Trascienden? ¿Ya está disponible? ¿Lo podemos descargar en tiendas físicas? Ya está en Amazon, en plataformas Amazon Estados Unidos, Amazon México, y todas mis redes sociales es muy sencillo, Jorge Arellano García BP, de Blindaje Patrimonial, Jorge Arellano García BP, estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales estoy bajo el mismo nombre, ahí nos pueden contactar, ahí vienen las ligas para bajar el libro a través de amazon.com o .com.mx, y con todo gusto estamos para apoyar. Tenemos la firme actitud de ayudar al empresario para que la familia evite conflictos y siga unida. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por esta conexión esta tarde. Un abrazo. Gracias, Mariano. Buen día. Gracias. Igualmente, Jorge Arellano, especialista en blindaje patrimonial, herencias y sucesiones, platicando precisamente. Tendremos otras conversaciones a lo largo del mes, porque sí es importante hablar del patrimonio, lo que se va a heredar y el testamento.